En este momento hay una pequeña erupción en el volcán El Nevado del Ruiz. El suelo empezó a vibrar levemente, como si el volcán despertara de un sueño profundo. Frente a mis ojos, una pequeña erupción comenzó a formarse. Al principio sentí un poco de temor, un pequeño recordatorio de la fragilidad de la existencia. A pesar de nuestra tecnología y conocimientos, seguimos siendo pequeños ante las fuerzas primordiales del planeta. La naturaleza no nos pertenece, nosotros le pertenecemos a ella. Y sin embargo, en nuestra soberbia, a menudo lo olvidamos. Bueno amigos, y nosotros ya empezamos a nuestra expedición hacia el Nevado del Ruiz y pues nosotros hacemos acá una parada para caminar un poquito por el nivel de altura. Es importante como aclimatarse para no tener un cambio tan brusco de altura. Hay muchísimo sol, se siente ya el frío. Eso es bueno porque seguramente las fotos van a salir súper chéveres. Ya siento bastante frío. Mi outfit es un conjunto súper abrigado, una chaqueta, debajo de la sudadera tengo unos leggings, un camibuzo, mi saco, aún así siento el frío. Acá tenemos tecito de coca que es buenísimo para la aclimatación. La coca nos permite adaptarnos un poco más al cambio altitudinal, entonces pues normalmente es una bebida que nos calienta, nos hidrata y nos permite visitar con más tranquilidad el Parque Los Nevados con la altura, las montañas. Bueno, buenísimo. A esto también yo le complemento de que el té de coca pues es una bebida ancestral, es lo que utilizan los indígenas para poder recorrer largas distancias a través de montañas. Entonces, bueno, y nosotros ya estamos entrando aquí al Parque Nacional Natural Los Nevados. Vean, se los muestro, es este. Es una entrada que, como ustedes pueden ver, pues hay bastante turismo. Resulta que acá se originó la tragedia de Armero. Eso fue una avalancha que cubrió todo un pueblo. Eso fue una tragedia, mejor dicho, que fue en 1985. Fue a causa de una erupción del Nevado del Ruiz, a donde nosotros vamos a estar. También se pueden ver el paisaje de frailejones. Al fondo mío ahí los deben ver. Son unas plantas demasiado importantes para Colombia. El 50% de los páramos del mundo están aquí en Colombia y pues son las fábricas de agua. A través de esas plantas se forman ríos. Bueno, en este trayecto quiero mostrarles algo del ecosistema natural que se forma aquí. Aquí vemos un paisaje muy bonito que es cuando empieza a nacer agua de la montaña. Veanlo, allá se alcanza a ver un poquito. Pero lo más interesante es que esa agua que está naciendo de la montaña se empieza a congelar, como esta que estamos viendo acá. Resulta que ahora en el Nevado del Ruiz se debe subir en carro o en moto, debido a que el volcán pues puede hacer erupción en algún momento, él está activo. Entonces en caso de una emergencia pues se necesitan los vehículos, las motos para poder evacuarlo rápidamente. Y pues acá ya empiezo a ver un poco de los paisajes. Este es un destino muy turístico, para que sepan, es bien turístico. Háblame un poquito acá del Nevado del Ruiz. Claro que sí, Pablo. Bueno, el Nevado del Ruiz tiene muchísima historia. En los años 50 fue el único sitio en Colombia que se pudo utilizar para campeonatos latinoamericanos de esquí. O sea, en el Ruiz se esquiaba.
y por la actividad volcánica y el descongelamiento, pues los glaciares fueron desapareciendo y las pistas de esquí también. Es el único nevado en Colombia que tiene acceso hasta su base por carretera. La carretera llega hasta los 4.850 metros. En este momento la cumbre, que queda a 5.321 metros sobre el nivel del mar, tiene acceso restringido precisamente por esa actividad volcánica. ¿Este volcán está monitoreado? Sí, muy buena pregunta, Pablo. Este volcán está más que monitoreado, no solo por el Servicio Geológico Colombiano, pero hay una cantidad de otras instituciones trabajando hombro a hombro con el Servicio Geológico Colombiano para mantener esta zona muy estudiada, muy investigada y que no sea solo para la prevención local, sino mundial. Entonces es uno de los volcanes más monitoreados del mundo, el Nevado del Ruiz. En caso de una alarma, supongamos que en este momento el volcán le dé por hacer una emisión. Ahí, ¿cómo sería ese protocolo de emergencia? Qué bueno, sí, qué buena pregunta. Todos los grupos, absolutamente todos los grupos vienen guiados y todos los guías estamos equipados con radios en caso de cualquier eventualidad y por eso no se permite la caminata en esta zona del parque. Es una caminata muy controlada teniendo siempre los carros al lado, de modo tal que si hay que hacer una evacuación inmediata, la gente puede desplazarse al carro y salir de inmediato y todo por radio teléfono, coordinarse de la mejor manera pues para que no hayan tropiezos en la vía pues de ningún tipo o se puedan solucionar de la mejor manera. Ahora viene una cosa muy importante. El volcán Nevado del Ruiz es un estratovolcán que tiene unas erupciones no de lava, no magmáticas, sino de rocas que se llaman piroclastos. Esas erupciones son muy impredecibles. Pero la actividad previa a eso, el tema de los temblores que se sienten antes, la emisión de gases, empiezan a hacer obviamente ruido y a decir, listo, se aproxima un incremento y ahí es cuando se empiezan a restringir acciones dentro del área del parque. ¿Me puedes contar algo de la historia de la tragedia de Armero? Claro que sí, Pablo. Entonces, la erupción de Armero, ahí nunca hubo lava. Nuevamente fue lo que te dije ahora, piroclastos. Entonces, los piroclastos son rocas que salen al rojo vivo y por su propio peso se depositan en las laderas del volcán Nevado del Ruiz, que estaba aún cubierto de glaciares y de mucha nieve, pero en el 85 obviamente tenía muchísimo más. Entonces eso hizo que millones de metros cúbicos de nieve, de hielo, se descongelaran y bajaran por todas las laderas del volcán, arrastrando lodo, ceniza, más rocas volcánicas, plantas a menor altura, por unos cañones muy estrechos. Entonces, todo ese flujo de lodos bajó por un cañón súper estrecho y cuando llegó a Armero se abrió como un abanico porque ya llegó al valle y sepultó por completo a la población. Y eso ya nos había pasado antes. O sea, Armero había sido destruido en ocasiones anteriores como una villa, ¿no? Algo mucho más pequeño, pero lo que pasa con los productos volcánicos es que cuando se meteorizan o se deterioran con el pasar de los años, vuelven obviamente el suelo muy fértil y la gente buscando esa fertilidad vuelve y habita. Ahora lo que se pretende con todos estos conocimientos y con lo que se ha investigado del volcán es que esas zonas mantengan limpias de la gente. Con respecto al deshielo del Nevado, inevitablemente va a desaparecer. No es un de pronto, no es quizá, no es será que no. Definitivamente va a desaparecer como parte de todo ese proceso del cambio climático y calentamiento global que hemos acelerado de alguna manera pues nosotros. Y en el caso del Ruiz va a ser aún más acelerado por la actividad volcánica, porque claro, no es solo el cambio climático o calentamiento global, sino ese calor adicional que reciben las laderas del volcán por la actividad volcánica y por la emisión de cenizas. Entonces, imagínate esto, cuando a la nieve le cae algo encima, eso se calienta más rápido que la nieve y eso va perforando la nieve. Entonces la ceniza que le cae a la nieve encima se calienta con el sol y son como van taladrando, van haciendo huecos en la nieve y eso va a hacer que de una manera más acelerada la masa glaciar del Ruiz desaparezca. Entonces inevitablemente lo vamos a perder.